Los feminicidios en México. Le he perdido el miedo a todo. Le he perdido el miedo a la muerte, que es lo peor que me podría pasar. He enfrentado a las autoridades. He enfrentado al gobernador. He enfrentado a quien se me ha puesto enfrente y quiero que mi hija, donde quiera que sepa que la amo y que no voy a dejar de luchar hasta que se le haga justicia. Esas fueron las palabras de Marisela Escobedo, una madre mexicana que perdió a su hija. En el documental de Netflix titulado Las tres muertes de Marisela Escobedo, se narra el sufrimiento de esta madre por la pérdida de su hija y la impunidad por parte del gobierno. El día en que se enteró de la muerte de su hija fue la primera pérdida. La segunda, cuando se dio la absolución al feminicidio. Y la tercera, el 16 de diciembre del 2010, en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde Marisela mantenía un plantón y fue asesinada. La definición de feminicida la presenta Diana Russell y Jill Radford en 1992 como el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres. México se encuentra con una gran problemática de violencia de género y feminicidios, que necesita ser resuelta con urgencia. Cada día cientos de niñas y mujeres son asesinadas y violentadas por individuos o instituciones. Esto los perjudica en varios ámbitos. Las cifras son malas y poco se sabe del tema, por lo que en consecuencia es necesario relatar la realidad de la vida de las mujeres en México, cómo mueren por razones de género y viven en condiciones de violencia. A lo largo de la vida de las mujeres mexicanas, estas son susceptibles a sufrir agresiones de violencia que pueden concluir con su asesinato. En México, gran número de mujeres son asesinadas en el día a día por el hecho de serlo. Los feminicidios, según Diana Russell, 1992, se dan en su mayoría por personas cercanas a la víctima y por sentimientos negativos, como la ira, el odio, los celos, la búsqueda del placer o por la misoginia en la que se cría en el hogar, los sentimientos de superioridad entre los sexos y la manera de ver a las mujeres como objetos. El feminicidio es una suma de violencias que impide el desarrollo y la seguridad de las personas, mostrando que en México no hay seguridad para las mujeres, cuando éstas no pueden estar tranquilas ni en sus casas donde son amedrentadas. Según datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2020, en México 10 mujeres son asesinadas diariamente. De acuerdo con la Red de los Derechos de la Infancia de México, 2019, 1 de cada 10 feminicidios se comete contra niñas y adolescentes menores de 17 años. Estos casos demuestran la magnitud del problema de los feminicidios que aqueja a la sociedad y que no es tomado como se debería. La violencia de género se da en su mayoría en el núcleo familiar y contra la mujer, por lo que está implícito que toda la familia la vive y la observa de manera cotidiana. Está tan normalizado que incluso las personas participan en ella de manera indirecta. Los rasgos de la cultura en México tienen gran relevancia dentro de estas situaciones, porque a lo largo de la vida de los mexicanos, estos se encuentran con varias conductas violentas que son normalizadas, como la misoginia y el machismo que son inmersos en la sociedad. Se vive bajo una estructura patriarcal donde se ve a las mujeres como objetos o instrumentos para el beneficio propio, ya sea como las tareas de limpieza, del hogar, cuidados o la satisfacción sexual. Se puede ver que el hombre siempre ha mantenido el dominio y no está dispuesto a cederlo, por lo que necesita mostrar su valía y su fuerza física inculcando el miedo en otros. Por ejemplo, un hombre no es más susceptible a sufrir de violencia que una mujer, mientras que esta sí. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI 2016, las mujeres tienen o tuvieron una relación con una pareja están expuestas más a las agresiones que aquellas que permanecen solteras, sobre todo en el caso de la violencia psicológica. El Estado forma parte del problema en situaciones de violencia de género y feminicidio, porque es clave que en estas situaciones cumplan con el deber y no lo hacen. Permiten que las actitudes misóginas y machistas sigan presentes. Esto se puede demostrar con el incumplimiento de los protocolos y los mecanismos que protegen a las mujeres. Al tener una estructura patriarcal, es necesario que se adopten nuevas políticas para prevenir estos casos. Esta impunidad que se presenta la podemos ver en el caso de Marisela Escobedo y su hija. México es un país feminicida, porque permite que casos como este se sigan reproduciendo sin tomar en cuenta la gravedad del asunto. La cultura machista y misógina impiden el desarrollo eficaz del género femenino, atacándolas por el hecho de ser mujeres. Es esencial hacer visibles estos casos para crear presión y que el gobierno actúe como debería.